consejo de paz que Dios hizo, en el cual acordó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que el del medio iba a morir. Ellos ya sabían que Jesús iba a morir. Jesús ya sabía que Él iba a morir. Desde antes de que fuera engendrado, Jesús ya sabía que iba a morir. Desde antes de que fuera creado, Jesús ya sabía que iba a morir. Él ya sabía a dónde iba. Marcos 14, 21. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre se va. Bueno, en tu caso no sé si dice así en tu Biblia. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre se va. Estaba diciendo que se iba a morir. Él les estaba explicando a sus discípulos que Él se tenía que morir. Si tú sabes que ya te vas a morir, ¿qué sentirías? Jesús pasó por esa prueba. A la verdad el Hijo del Hombre se va. El Hijo del Hombre va. ¿Va a dónde? A la muerte. Según está escrito en Él, dice ahí. Bueno, ¿dónde está escrito? Bueno, está escrito en muchos lados. Pero el Hijo del Hombre tenía que morir. Así estaba escrito. Aquí, en esta parte donde dice el Hijo del Hombre se va o va, nosotros pudiéramos entender que Jesús estaba sabiendo ya que se acercaba el día en que Él tenía que morir. Se acerca el día en que tú vas a tener que padecer algo. Se acerca el día en que Dios te va a tomar. Cuando Dios te habla y te dice que te va a tomar, y te pone en ti el deseo de ser ministro, el deseo de predicar la palabra, el deseo de hacer, y dices, yo quiero hacerlo, Dios te empieza a preparar. Te va a sacar de tu trabajo, que te va a quitar de tu comodidad. Pero para eso tienes que pasar por algunas cosas antes. Así Jesús, Él ya sabía que se iba a morir. Así tú, quiero que sepas que vas a morir. ¿Por qué? Porque vas a vivir la vida eterna. Tú dices, ah, sí, es chido, yo muero. No sabes lo que es eso. Cuando tú sabes que vas a morir, es que todo aquello que deseas y anhelas, lo vas a tener que dejar. Toda aquella popularidad que tienes, toda aquella membresía que lograste, toda aquella autoridad que tienes, todo aquello lo vas a dejar. ¿Por qué lo vas a dejar? Por causa de Jesús. No lo vas a dejar porque lo estás haciendo mal. No lo vas a dejar porque algo está mal en tu vida. Lo vas a dejar porque algo está bien en tu vida. Algo bueno hiciste que tienes que dejar esto. ¿Y qué vas a seguir? Vas a seguir a Jesús. Y muchos te van a decir, pero Jesús te va a sostener. Él me va a sostener. ¿Y cómo? No sé, Él sabe. Fíjate bien lo que dice aquí. En Marcos 9:12, dice un poquito más con claridad. Dice, Él les dijo. ¿A quién les dijo? A los discípulos. Dice, Elías a la verdad viene primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer muchas cosas y ser tenido en nada. ¿Te das cuenta que Jesús ya sabía que Él iba a padecer muchas cosas? Iba a ser tenido en nada. ¿Está bien? Tú puedes tener tus mejores títulos, tú puedes tener tus mejores diplomas, tú puedes tener tus mejores estudios académicos, ser una gran personalidad en alguna institución, y todo esto tiene que quedar atrás porque Cristo te está llamando. ¿Quieres predicar? Lo vas a hacer a mi manera. Yo no quería predicar. Lo que quería era ayudar a las personas a que se sintieran bien, porque veía que muchos estaban padeciendo cosas peores de las que yo viví, y yo sentía compasión y quería ayudarlas, pero no sabía cómo, ni entendía cómo. Yo sabía matemáticas nada más,
y sabía contaduría pública, pero de esto no sabía nada. Yo decía que este era un libro para los ignorantes. Los ignorantes que cae un rayo y se arrodillan porque no saben qué es eso, pero yo tengo explicación de todas las cosas. A mí no me van a enseñar nada. Era soberbio, altivo, pagado de mí mismo, rebelde contra Dios. Y Dios me miró y dice: tú, yo no creí eso. Ahora aquí estoy. Ahí están mis títulos colgados. No sirve de nada, quedó atrás. Ahora lo que hago es diferente. Y fíjate bien, Jesús sabía en el 12, ¿verdad? Dice, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer muchas cosas y ser temido en nada. ¿Dónde está escrito eso? Veamos Isaías 53:3. Y ahí vas a ver que dice, ahí describe los sufrimientos que iba a pasar Jesús. El profeta Isaías, 800 y tantos años antes de que naciera Jesús, lo había publicado y lo había dicho y lo había declarado. Había dicho que el Hijo del Hombre tenía que padecer, y dice que iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué más dice? Iba a ser aborrecido, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este era el padecimiento que iba a pasar Jesús. Ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, y él estaba diciendo esto a sus discípulos. Sus discípulos no querían que los dejara. Cuando tú ya cumples la mayoría de edad, tienes 18 años, subes a los 30, llegas a los 31, a los 33 y te dicen: te tienes que morir ya, porque así está escrito. ¿Qué dirías tú? Oye, apenas empecé a disfrutar la vida. Tienes que morir. Jesús padeció esto. Si nosotros vemos en Marcos 8:31, Él les repitió esto, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer muchas cosas. Él les estaba enseñando Isaías 53, versículo 3. Les estaba diciendo todo lo que le iban a hacer. Sabes que me van a golpear, sabes que me van a encerrar, sabes que me van a juzgar, saben que ustedes me van a abandonar. Ellos no podían entender esa explicación que les estaba dando. Pedro incluso le dijo: no, yo no te dejaré. Y le dijo él, Pedro, si tú supieras que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negas 3 veces. Él sabía todo lo que iba a suceder, hermanos. Él ya sabía, pero aún así, él sentía sufrimiento, dolor y quebranto. Él nada más escogió a 12, y de los 12, uno lo iba a entregar. Y él ya sabía que lo iba a entregar uno. Aquel que meta la mano en el plato juntamente con la mía, con mi mano, ese me va a entregar. Y fue Judas el que metió la mano. Cuando estaba diciendo eso, y dice: ¿acaso sería yo, Señor? Dice él: sí, tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo ya. Sale. En ese momento fue y lo entregó. Cuando le dio en la boca a él, dice: lo que has de hacer, hazlo ya. Ve y entrégame. Tal parece como si hubiera un acuerdo, pero no, es que él ya sabía que lo tenía que entregar él. Jesús sabía esas cosas. Jesús no sufrió ignorante de lo que le iba a pasar. Él ya sabía. Voluntariamente se entregó en la cruz. No lo arrastraron, no lo empujaron. No, él solito se acostó en la cruz. Dice: ahora pues, vienen los clavos ahora, ya sé que me van a traspasar el cuerpo. ¿Le dolió? Muchísimo. A él le arrancaron la piel a pedazos.
Y él dijo, está escrito, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos. Dice en el 31, ¿verdad? En Mateo 16, 21 también nos dice algo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Saben qué? Me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre va a la muerte conforme fue establecido en el consejo de paz de Dios. Ve lo que dice el libro de Zacarías 6, versículo 13. Observen, ahí está el pacto de paz, el consejo de paz. Dice, Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado, y entre ambos habrá concordia y paz. Dios, el Padre, estaría con él y enviaría a un sacerdote, Jesús. Y entre ambos habría una concordia o un acuerdo de paz. ¿Cuál era la paz? La paz no estaba en Jesús en ese momento. Vean lo que dice Mateo 26, 38. Dice, entonces les dijo, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué estaba triste Jesús? Porque Él ya sabía que lo iban a matar. Él ya sabía que iba a morir y tenía un poquito más de 30 años de edad. Tú tienes 60 y te dicen que te vas a morir y sientes que quieres llorar. Él estaba llorando. Él estaba con dolores muy fuertes en su alma. Él se sentía muy mal. Y les dijo, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Veamos cómo lo describe Juan en el capítulo 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Y le dice en el 28, Padre, glorifica tu nombre. O sea, lo que vas a hacer de una vez, voy a ir a morir. La muerte de él iba a ser muy tremenda, iba a morir en una cruz como un maldito. Porque escrito está, maldito es aquel que es colgado en un madero. Todo aquel que colgaban en una cruz era un maldito. Y Jesús era inocente, pero le iban a juzgar como un maldito. Él estaba sintiendo una tristeza muy profunda que lo guiaba hasta la muerte. Él estaba sintiendo la profundidad de la muerte. Pero les decía que la muerte que estaba él experimentando no era una muerte común, que vienen a ti y te quitan la vida y pues ya, ¿no? Moriste. Era una muerte diferente. Les explicaba que era una muerte sin Dios. Era una muerte donde después de esto la nada quedaría de ti. En los cristianos tenemos la esperanza de que después de muerto vas a resucitar. Él tenía esa esperanza en un principio, pero cuando Dios lo dejó solo quedó la promesa y se acordaba, no, es que voy a resucitar al tercer día. Él oyó esto y supo esto, pero dice, tengo fe de que voy a resucitar, pero tengo más fe de que mi Padre va a hacer su voluntad. O sea que a través de mi muerte muchos van a ser salvos. Hermano y hermana, cuando tú decides seguir al Señor Jesús y quieres servir para ayudar a los demás, eso es lo que siempre debe de estar en tu mente y en tu corazón. Pase lo que pase, suceda lo que suceda,
piensa, pero muchas almas se van a salvar. Siempre piensa eso. Si estás pasando carencias, si estás pasando sufrimientos, enfermedades, muchas cosas que estés pasando, pero muchas almas se van a salvar. Y esto ya lo padeció Jesús. Yo no tengo por qué padecerlo. Y además, si yo muriera de esto, al tercer día resucitaré. Tienes que recordar esto. Vas a resucitar al tercer día. Amén. Dice en Marcos 14:36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí está suplicando. ¿Se sentía morir? Sí. ¿Se estaba queriendo hacer a un lado? Sí. Pero al final dice: no, mejor que sea como tú quieres. Dice Efesios 1, versículos 7 al 9. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y en el 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto en sí mismo que iba a venir a la tierra para salvarnos y nos iba a redimir con su sangre y nos iba a perdonar nuestros pecados, porque ese es el amor que Él tiene por lo que Él creó. Él no te va a dejar morir en tus pecados o en tus delitos. Él vino para salvarte, porque es rico en gracia, y la gracia es el amor aplicado a tu presente y a tu futuro, y la misericordia es el amor de Dios aplicado a tu pasado. Así que la gracia y la misericordia te seguirán todos los días. ¿Amén? Entonces, a nosotros nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para entender todas estas cosas. Dios te hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para que comprendas lo que Dios va a hacer con nosotros, porque ese es el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es Cristo. La voluntad de Dios el Padre es Jesús el Cristo. Dice 1 de Pedro 1:19 que era necesario que se derramara la preciosa sangre de Cristo. Cristo significa ungido, separado, seleccionado, santo de Dios. Eso significa la palabra Cristo. Entonces, el precioso elegido de parte de Dios iba a derramar su sangre. Así como se derramaba la sangre de los corderos en aquellos tiempos, así se iba a derramar ahora la sangre de una persona. Y la persona era el Cristo. Por eso es que el Cristo tenía que padecer y morir. Era el Hijo del Hombre el que iba a morir, porque Él no tenía mancha ni tampoco contaminación, porque en Él no había pecado. ¿Y cómo es que no había pecado en Él? ¿Cómo es que Él no pecó ni hizo pecado? Te voy a explicar de una forma muy simple. Él no tenía pecado ni pecó jamás, porque la naturaleza misma de Dios estaba en Él. Él era Dios, y Dios no peca. Por eso, aunque Él estuvo en un cuerpo como el nuestro, Él tuvo las tentaciones, pero no sucumbió ante las tentaciones, porque Él mismo era Dios. La misma deidad, la misma vida divina de Dios estaba integrada en Él, de modo que Él no tenía ansiedad por pecar, ni tenía deseos de pecar, porque no es la naturaleza de Dios el pecado. La naturaleza de Dios es vida eterna. La naturaleza de Dios no es pecar. La naturaleza de Dios es dar vida y vivir. Por eso es que Él no cometió pecado, porque en Él estaba la vida de Dios. Aunque se le acercó María Magdalena y se le acercaron muchas Marías, Él no tuvo intenciones con ella de ningún tipo, y no pecó jamás, ni en su mente ni en su corazón, porque Él tenía la naturaleza de Dios.
Y ahora Él quiere impartir su naturaleza dentro de ti para que tú también no tengas deseos de pecar igual que Jesús. Amén. El pecado no tiene que enseñorearse ya de ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere impartirse dentro de ti. Por eso murió en la cruz. Por eso te estoy explicando esto. Porque esto es importante que tú lo sepas. Dice en el versículo 20 de 1 de Pedro 1: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo, les decía, significa dentro de la eternidad pasada. Se determinó que el segundo de la eternidad sería el Cordero de Dios, y Él tendría que morir. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero de Dios. Jesús era el Cristo. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Jesús es el que venía a quitar el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del medio de tu mente y de tu corazón. Jesús es el único que te puede liberar de ese pecado que te está acosando día y noche. Jesús es el único que te puede hacer libre de todos los pecados que has cometido. Jesús es el único que te puede hacer libre del fracaso financiero. Jesús es el único que te puede hacer libre del fracaso matrimonial. Jesús es el único que te puede hacer libre de cualquier fracaso sentimental o emocional. Jesús es el único que te puede hacer libre aún del yugo de la enfermedad. Él vino a deshacer las obras del diablo. Dice el 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual se ha puesto delante de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua, decía Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Vio descender al Espíritu como paloma y permaneció sobre de él. Veamos dos cosas aquí. El Cordero de Dios, en el 29 dice: quita el pecado del mundo. Y aquí dice en el 32, que era como paloma lo que descendía sobre de él. El Cordero de Dios descendió el Espíritu Santo como paloma. Entonces, el Cordero de Dios quita el pecado de nosotros. El Cordero de Dios quita el pecado de ti y de mí, porque de esa manera te redime. O sea, el Cordero de Dios, a través del derramamiento de la sangre, hace que te pases del lugar de pecado donde estás a un lugar sin pecado. Eso es redimirte. Y luego, el Espíritu Santo, que es la paloma, establece a Dios como vida dentro de ti. El Espíritu Santo te unge con la vida divina y tú la introduce dentro de tu vida natural, para que esa vida divina vaya absorbiendo tu vida natural. Entonces, el Espíritu Santo, cuando llega sobre ti, viene y te introduce en Dios, pero también la vida de Dios te introduce en ti. Eso hace la paloma, eso hace el Espíritu Santo. No es en sí una paloma, dice como paloma. No dice era paloma, era como paloma. O sea que descendió tan suave como una paloma vuela. Descendió y reposó en él como una paloma. Porque él mismo dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y me ungió Jehová. ¿Con qué lo ungió? Con la vida eterna. Así dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los quebrantados, para dar vista a los ciegos, para publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Él está explicando por qué el Espíritu Santo lo ungió de esa manera. Para que tú puedas recibir del Espíritu Santo, necesitas creer en Jesús. Creer que todo esto que está escrito en la Biblia es verdad. No creer solamente una religión, creer una realidad que está escrita en la palabra. Cuando tú conoces la realidad que está escrito en la palabra, el Espíritu del Señor reposa sobre ti. Y el Espíritu Santo también
entra y te hace que cumplas todo lo que aquí está escrito. ¿Cómo? Te da poder. ¿Cuál poder? El poder de la vida eterna. La vida eterna lleva un poder implícito que te hace que tú puedas hacer todo aquello para lo cual fuiste creado. Amén. Ese es el poder. Ahora, fíjate bien, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Recuerda, el Cordero de Dios, que es Jesús, fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde cuando empezó a fundarse la Tierra y todos los planetas y las constelaciones galácticas y todo eso se empezó a crear, en ese momento ya había sido inmolado Jesús. Por eso Jesús ya sabía que le iba a pasar esto. Ahora quiero decirte, tu vida también está ahí. Al creer tú en Jesús, también mueres con Él y también resucitarás con Él. Por eso es muy valiente el que decide por Jesús. Y es muy importante que decidas, porque decidas o no decidas, de todas formas, hay un destino para ti. Bien, vamos a ver Hebreos 10:5. Fíjate bien en esto. Esto ya te incluye a ti y a mí. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Cualquiera de nosotros está dispuesto a sacrificarse para lograr algo. Cualquiera de nosotros está dispuesto a dar lo que quiera Dios a cambio de algo que te dé Dios. Pero dice Dios: yo no quiero que me des nada a cambio de tu vida. Quiero que formes parte del cuerpo de Cristo. Dios quiere un cuerpo. Dios quiere un equipo de trabajo fuerte, que esté vinculado con todos los creyentes de todo el mundo. No nada más aquí en esta iglesia. Somos un cuerpo muy grande en toda la tierra y tenemos que estar internamente vinculados. Ahora, en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Para servir a un Dios vivo se requiere que nuestra conciencia sea purificada con la sangre del Cordero. Tú no puedes servir a Dios si tu conciencia no está purificada. Puedes intentarlo, pero vas a fracasar en el intento. Te vas a amargar, te vas a enfermar y muchas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque necesitas ser limpiado con la sangre del Cordero. ¿De qué te va a limpiar el Señor? Ahí dice: ¿de qué? Dime tú, ¿de qué? De las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Cualquiera que sepa esto diría: ay, pastor, pues fácil. Las obras que hice sin Cristo en mí, esas son las obras muertas. Cuando Cristo no está contigo y haces, y haces, y haces, y haces, no prospera, porque esas son obras muertas. Pero cuando Cristo está en ti y estás obediente a lo que dice su palabra, entonces no son obras muertas. Es un servicio a Dios, y a Dios vivo. Dice Hebreos 10:12, vamos para abajo ahora. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mientras iba a pasar por la muerte, no quería, ¿verdad? No quería pasar por la muerte. Pero ya que pasó, ahora Dios lo sentó a la diestra del Padre. Dice en Hebreos 17, un poquito antes del 12, después del 5. Dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Podrías decir eso a Dios?
Tú no puedes decir como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Pero sí puedes decir: he aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad, así como está escrito en tu palabra. Porque si en tu palabra está escrito que todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá, yo estoy dispuesto a vivir esto. Y aunque esté muerto, viviré. Porque está escrito en tu palabra. Hay más de 48,000 promesas que son tuyas y no conoces ni una, al menos conoce esta. Dice: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces toma la promesa. Dile: Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad y para que se cumpla así como está escrito en tu palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La voluntad de Dios consiste en quitar lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero es lo animal. Entonces Dios, lo primero que te va a quitar es lo animal. Eso es lo primero. ¿O no dice que lo primero es lo animal y luego lo espiritual? Así dice la Escritura. Entonces Dios lo que quiere primero es quitar lo animal que hay en ti. El antiguo pacto que había. Y después va a establecer el segundo sacrificio, el de Cristo. Dice Hebreos 10:9. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿verdad? En el 9 también dice eso. Ahora dile a Dios: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Quita de mí lo primero. Y establece esto último. Aleluya. A ver, ¿cuál es lo último? Di conmigo: Cristo es lo último. ¿Cuál es lo primero? No digas tan feo. Adán es lo primero. Se ve más bonito. Ok, Adán es lo primero. Lo último es Cristo, ¿verdad? Ahora, fíjate bien en el 10 que dice: en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. A ver, di conmigo: soy santificado para recibir la vida de Dios dentro de mí, para que pueda vivir en ella y ella pueda habitar en mí y yo pueda habitar en la eternidad de Dios. Aleluya. Bueno, pero si hay pecado en ti, ¿qué tendrías que hacer? Apártate de tus malos caminos y vuélvete a Jehová. Deja aquello que hiciste mal y corrige tu vida. Aún es tiempo de corregirla. ¿Y cómo vas a hacer? Con la ayuda de Dios. Dile a tu hermano: con la ayuda de Dios, hermano, lo tengo que hacer. Apocalipsis 21:8. Fíjate, los que no vamos a entrar al reino si estamos así. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si estás en una de esas condiciones, dile a tu hermano: salte de ahí, manito, te vas a quemar. Salte de ahí, manito. Ya no te metas en asuntos de este tipo, porque es el diablo el que está ahí metiéndote. Ajá. Nosotros tenemos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos la vida eterna. Nosotros somos santificados para recibir la vida de Dios dentro de nosotros y para vivir y habitar en la eternidad. Por eso Dios nos santifica. Dice Mateo 26:39. Jesús estaba trémulo, Jesús estaba tembloroso, Jesús estaba temeroso de morir. Dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Tú quisieras no dejar ese pecado en el que estás. Le diría: Señor, si tú me permitieras seguir disfrutando del pecado, pero sabes que sea como tú quieres, y aunque me duela, pues voy a dejar el pecado. Dice Mateo 26:42 que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Quisiera que esto tú lo vieras como parte de tu vida, hermano. Dios te está llamando a vivir una vida santa, una vida sin pecado, una vida en donde hiciste sufrir a muchos con tu decisión pecaminosa, una vida donde tú mismo partiste corazones, destruiste ilusiones, quitaste confianza, viviste cosas perversas, infidelidad, traición, muerte, robo, avaricia, codicia, lascivias, lujurias, cosas pecaminosas. Pero es necesario que hoy corrijas tu camino, que hoy sea un día en que tú digas: regresaré al camino que Dios puso en su primera instancia y haré su voluntad al Señor.